El acuífero Guaraní es la reserva de agua potable más grande del planeta, capaz de abastecer a 700 millones de personas con 300 litros de agua cada día. Alfredo, parece raro porque este es un piso bastante firme, pero ¿qué estamos pisando? Y estamos sobre el acuífero Guaraní, la reserva de agua potable del mundo, ¿no? ¿Y qué es lo que están construyendo de aquel lado de la montaña? Construyendo una bomba biológica. El acuífero Guaraní es la reserva de agua potable más grande del planeta, capaz de abastecer 700 millones de personas con 300 litros de agua por día. Está ubicado por debajo de 4 países: Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina. Ocupa 1.194.000 kilómetros cuadrados. En la Argentina, el acuífero ocupa el subsuelo de las provincias de Misiones y Corrientes. Y en un planeta donde solo el 2,5% de toda el agua es potable, ¿se imaginan la importancia que tiene? Diego iba a descubrir que para encontrar el recurso más preciado del futuro, había que sortear más de un obstáculo. Estamos en Concepción, en busca del pasaje Yajaveré. Esto queda en Esteros de Liberá. 4 kilómetros para allá, tenemos el paraje. Hola, Eli. Hola. ¿Cómo te va? Muy bien. Eliana es médica y cada vez que tiene que llevarles medicinas a las 14 familias del paraje Yajaveré, en el centro de los esteros, vive una odisea. ¿Sabés qué? Estoy tratando de llegar al paraje Yajaveré. Allá es sencillo, si vos tomás esta ruta, algunos dicen que es provincial, que es un camino vecinal, tenés que seguir y chocás con una tranquera. ¿El único camino que tenemos es este para ir? Y este es un camino bastante complicado, son 4 horas fácilmente a caballo. Tenés que llevar un equipo completo porque por ahí hay mucha agua. Caballo y a conocer, igual que los pobladores, cómo es el camino. Los esteros de Liberá son patrimonio de la provincia de Corrientes y tienen una superficie de 1.300.000 kilómetros cuadrados. Pero la mayor parte de su superficie pertenece a propietarios privados y extranjeros que dicen haber comprado las tierras para conservar el medio ambiente. Más allá de las excusas, llegar a Yajaveré es casi imposible. Y Diego estaba por descubrirlo. Ya tengo las botas y el repelente. Ya estamos listos. Por el camino que se ve acá atrás, 1 hora y media. Por este camino que tenemos que hacer nosotros, unas 4 horas, 5 a caballo. Si atravesáramos la estancia de Tompkins, tardaríamos apenas 1 hora. Pero hay un inconveniente: las tranqueras están cerradas. Y para llegar, solo nos quedaba el camino alternativo. ¿Y Eli, cuándo llegamos? Nos íbamos a pedir un remis si sabíamos que era tan largo el viaje. ¿Cuánto nos falta? Te va a decir nuestro guía, que ya debe estar cerca. Es este hombre que está acá, ¿no? Así es. Rodolfo Leiva. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Bien? Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Rodolfo, ¿y cuánto tenemos de viaje de acá en adelante? De viaje tenemos 4 horas. Antes era más cerca para nosotros, porque siempre transitamos libremente. Dicen que los pasos de los caminos los cerró un hombre que compró más de 300.000 hectáreas en los esteros de Liberá. Su nombre, Douglas Tompkins. Su biografía oficial dice que compra tierras y promete donarlas al Estado para que se conviertan en parque nacional. Y desde que está este hombre acá son 4 horas. 4 horas de viajes. Y vino un día y ¿qué hizo? ¿Cerró? Sí, ¿Alambró? empezó ¿Cómo? a alambrar y después nos dejó un callejón que es feísimo para transitar. No vino nadie a darle una explicación, No. nada. Nadie vino a darnos una explicación, o sea que los dueños, que dicen que son dueños, ¿no? Y también tenían seguridad privada con armas. Armados. Armados, sí, para poder alambrar. Antes de conocer a Douglas Tompkins, quería saber algo más de sus posesiones. Estas tierras rojas, que ves acá, estas parcelas rojas, que son grandes extensiones, pertenecen a las sociedades anónimas de Tonkin. Tompkins. Douglas Tompkins, él compra esto de acuerdo a un proyecto de las Naciones Unidas que se estableció acá en la provincia de Corrientes
en el año 2002. Ese proyecto le permite, porque así está escrito en el proyecto, que él adquiere las tierras, hace el cerramiento de los accesos y saca a la gente afuera de sus propiedades. Cualquiera que tenga plata puede comprar, venir y comprar las tierras. No, cualquiera no, porque este proyecto de las Naciones Unidas, que lleva un número ARG/02035, está hecho a la medida de CLT. Solamente CLT es el que va a comprar. ¿Cuál sería el negocio? El negocio, a primera vista, es inmobiliario. Y después es manejar el recurso, el acceso al recurso. ¿Qué es el agua? El agua. El agua, por ley, por constitución, la constitución dice que esto es de la provincia. Acá se está poniendo complicado de verdad. Mirá hasta dónde llega el agua. Bueno, Che, jodido, Rodolfo. jodido esto, el paso, muy jodido. Y si me caigo acá al agua, ¿qué onda? Y bueno, tendríamos ¿Qué me que- puede pasar? Le puede comer un cocodrilo. ¿Qué hay qué? Yacaré. ¿Yacaré hay acá? Sí. Yo me preocupaba por los mosquitos. Este es el segundo paso, ¿no, Segundo. Rodolfo? Sí, sí. ¿Querés que te cuente dónde estamos? Mirá, entre los mosquitos, el agua que ya le tapa la panza al caballo y el miedo que me da que me saque un yacaré de acá, no sé cómo hacer para salir. Este es el paso de servidumbre que le dejaron. Nosotros vamos por el segundo paso, se le llama a esto, que para mí es una inundación. ¿Cómo lo ves vos desde ahí? Mientras Diego intentaba llegar al Yajaveré, María Julia se iba a encontrar con Araceli Ferreira, una diputada correntina que parece conocer muy bien las intenciones de Tompkins en los esteros. Tompkins aparece como una de las organizaciones a través de lo que él llama su fundación Conservation Land Trust. La verdad es que luego de todas las investigaciones que hemos realizado nosotros en Cámara de Diputados, nos encontramos que no es una fundación sin fines de lucros, sino que lo que hay es una sociedad anónima que se llama Conservation Land Trust, que es la que ha comprado la tierra en los esteros, y eso de alguna manera evidencia lo que discutimos con Tompkins, que en ningún momento tuvo intención de que este proyecto, que incluía la compra de tierras para preservarlas y luego transferírselas al dominio provincial, era mentira. Tompkins lo que quería era una apropiación privada para él de 600.000 hectáreas de lo que hoy es uno de los humedales más importantes del mundo. Cuando se le planteaban concretamente, bueno, pero usted piensa donar estas tierras, aparte de estas tierras, y bueno, hizo una explicación, pero la verdad es que cuando le sacamos la carta de donde su propio apoderado decía en nombre suyo que no se pensaba donar nunca a la provincia, bueno, se cayó. Fue una reunión bastante caótica la que tuvimos. ¿Llegamos, Rodolfo? Sí, llegamos. 6 horas y media de viaje pasaron. Arriba del caballo. Nos enderezamos y te contamos cómo es el paraje. Ubicame más o menos, Rodolfo, dónde es que estamos y qué es esto que vemos acá alrededor. Bueno, este es el paraje. Y este de Tompkins. ¿Esto es Tompkins? En el paraje Yajaveré viven 14 familias desde hace más de un siglo. Son pobladores tan antiguos que cuando llegaron los primeros, la República Argentina no existía. Viven del trabajo rural, animales y siembra. Hasta hace poco, sus límites estaban marcados por el agua. Hoy, su límite es el alambrado de Douglas Tompkins. ¿Y cómo se vive con un vecino que está de un lado y del otro? ¿Estamos encerrados? Es como un corral. Sí, es como un color, exacto. En este momento nos está quitando porque ahí al frente ya tenemos un alambrado que está... Le están sacando el derecho de ir al agua, a liberar, o sea, donde ellos tienen sus Claro, animales. Y vos para ir a la laguna tenés que pasar ahora por el terreno de otra gente. Diego estaba viendo los esteros alambrados desde el lugar. Yo los iba a ver desde el aire. Sofía, la única manera de ver los esteros de Liberá es esta. La forma de tener una noción de lo que es los esteros de Liberá, la gran cuenca de 1.300.000 hectáreas, es básicamente desde el aire. El agua, lo que pasa es que se ve verde acá porque arriba del agua crecen un montón de plantas acuáticas. Es todo agua esto. ¿Qué profundidad? Y acá tenemos más o menos unos 3 metros, de 2 a 3 metros de profundidad. Por debajo de la roca que hay, que sostiene, que es el piso de esto, estaría parte de lo que es el acuífero guaraní, que es mucho más gigante y que abarca Brasil, Paraguay y